Hace unos meses, Israel sufrió un brutal atentado terrorista a manos de Hamás. Hoy, los israelíes luchan por su supervivencia y su libertad. Israel es una referencia en la lucha frente al terrorismo islámico. Es un verdadero privilegio contar hoy aquí con el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel y combate contra el antisemitismo, Amichai Chikli. Thank you. Muchas gracias. It is a great privilege Es un gran to be with you here today. privilegio estar Thank aquí you, hoy. Mr. Abascal, for the Muchas invitation gracias, for this señor unique Abascal, event. por su As you know, invitación a este these are evento tough único. times in Israel. Es un We are tiempo duro en currently Israel, como under sabemos. a combined Iranian Actualmente attack, estamos direct bajo attack un by ataque missiles, cruise uraniano, missiles and luego drones también los from misiles Iran, de crucero attack de Irán, from Hezbollah un terrorist ataque organizations de Hezbollah y sus without organizaciones provocation on our hermanas northern lanzados border. sin And of provocación the war desde against la frontera Hamas, de Líbano y desde which luego la 8 months guerra ago contra Hamas, launched a brutal attack que against lanzó Israel, un ataque with brutal over hace 1,000 meses contra civilian murdered, Israel, including con entire más de families, 1000 men, muertos civiles, women, elderly, con and children. ancianos, niños, mujeres fallecidos. How can a human being ¿Cómo be puede motivated, un ser humano parents, estar motivado in front para of their children, torturar then murder a them? una mujer frente a sus How hijos does y luego one cultivate a asesinarlos? desire ¿Cómo puede uno for murder, cultivar rape el deseo against de la young muerte, women de la gathered in a violación de mujeres jóvenes que These are the estaban root en and una fruits fiesta? of radical Islam? Estas son las of verdades Hamas, corruptas in de Hamas, kindergarten and del schools. Islam The radical Palestinian en education system las cultivated escuelas. El hatred sistema and a palestino barbaric de desire educación to murder enseña Jews el and odio, infidels, el deseo de fueled matar by a a los combination infieles, of a los anti-Semite judíos, tropes and con religious esta fanaticism. mezcla de The fanatismo perfect religioso example y de of this tropas indoctrination paramilitares. El ejemplo we de, saw in a conversation de este between adoctrinamiento one lo of hemos Hamas visto en una terrorists conversación and his entre uno father de los on terroristas de October Hamas 7. y su padre I el quote, 7 de octubre. "Hey Y cito: father, Padre, I'm calling from Kibbutz Miflasim. te llamo Open desde my el WhatsApp kibbutz and see Hiflatzim all the dead. y voy a abrir mi See how cámara y many vas I a ver killed todos los with muertos, my vas a own ver todos los hands. que he matado Your con mis son propias manos. Killed Jews. Tu hijo ha Father, matado I'm judíos, talking to Padre. you from the phone of a Estoy Jewish hablándote I desde killed her and her husband. este cadáver de una mujer judía. La he matado a ella, a su marido. Padre, con mis propias manos los he matado. Déjame hablar con mamá. As we stand here today, Hoy Hamas estamos aquí, continues to hold our young pero men Hamas and women continúa in reteniendo a estos jóvenes One of them is Noah en sus Al-Gamani, manos. a young student Es una joven due to a video where she's been estudiante abducted que on a Hamas fue motorcycle while crying out in pain. secuestrada mientras trataba de huir y luego también una familia entera con dos hijos jóvenes están cautivos en este momento. Por favor, no olvidéis a estas personas inocentes. Os ruego no olvidar cómo empezó todo esto, esta guerra, cómo empezó esta guerra. No tenemos otra opción más que pelear y ganar por el bien de nuestros hijos, por el bien del mundo libre. Lamentablemente, el primer ministro español, Sánchez, cree que los palestinos tienen que ser gratificados por su masacre,
Y este es el momento de darles un Estado. Hay que subrayar estos hechos cruciales de la autoridad palestina. Ni siquiera un cargo superior ha condenado la barbarie de Hamas, ni siquiera uno de los cargos en el gobierno palestino, de la autoridad palestina. Por el contrario, muchos palestinos apoyan la masacre en el gobierno y piensan que es una respuesta natural. Los oficiales de Fatah dicen en Sabra hubo más masacres y están en un estado de euforia, hay un estado de alegría inmensa. Esa es la autoridad palestina. Pero la autoridad palestina va más allá y exige pagos por los prisioneros. Piden miles de millones de shekels y las escuelas siguen adoctrinando a los jóvenes en el odio a los judíos. El Instituto Palestino de Investigación llevó a cabo después de octubre que el 90% de los palestinos tenían un orgullo inmenso por el ataque, por el atentado del 7 de octubre. Hace falta un pueblo entero para educar a un niño y también hace falta un pueblo para criar a violadores, a asesinos. Santiago, hace unos meses tú viniste a Israel para mostrar tu solidaridad. Y tú caminaste por esas casas destruidas de los kibbutz, viste a los niños que habían abandonado sus juguetes allí y a diferencia de otros, no lo hiciste por la foto. A diferencia de otros, tu buen corazón te llevó a alinearte con el Estado de Israel, en lugar de amar a Hamas. Muchas gracias, Abascal. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyar la verdad. En nombre de los ciudadanos de Israel y del gobierno de Israel te quiero dar las gracias porque entendiste muy bien que esta guerra no tiene solo que ver con el futuro de Gaza o del Estado de Israel o de Medio Oriente, sino que es una batalla existencial por el futuro de nuestra civilización contra el Islam radical, el futuro de la civilización occidental, el futuro de la humanidad. The sword of radical Islam is already being raised over Europe. Este odio ya se ha levantado en Europa, el Reino Unido, la gente se manifiesta en favor del islamismo radical. En todo el continente europeo estamos siendo testigos de esto. El influjo de su inmigración en Europa no está guiada por la voluntad de integrarse, sino la segregación y proteger su fanatismo religioso, su ambición imperialista. Inicialmente esta violencia se encerraba en barrios donde la policía no entraba, pero la amenaza se está expandiendo. Cuando la comunidad es suficientemente grande, se expande y estamos viendo grandes manifestaciones en Estados Unidos y en Europa con las banderas de los grupos terroristas ISIS, Al-Qaeda, Hamas. El peligro del islamismo radical se multiplica cuando se inserta en una civilización que ha perdido la fe en sí misma. Este libro, la extrañeza de Europa, ¿por qué?
puede ser el momento final de un continente, porque Europa ha perdido la fe en sí misma, en su propia tradición. Esto viene de una visión distorsionada de la moral y de que una cultura noble equivale a la de ISIS. No es así. Viene de la decreciente fe de Europa en sus valores judeocristianos, la familia, los valores de la comunidad y la importancia del nacionalismo. La izquierda comunista rechaza la idea de las naciones-estado y, por tanto, el concepto de fronteras, la idea de verdades objetivas, de valores, de verdades que han perdido todo su valor. Van contra la creación de sociedades a imagen y semejanza de Dios, de la distinción entre el bien y el mal. Y como vemos, no hay ninguna dificultad a la hora de establecer alianzas con las fuerzas del mal, las de Irán, las de Hamas. Vox es una fuerza política que no tiene miedo de hablar claramente de este peligro. Solo los que pueden identificar y reconocer la existencia del peligro podrán enfrentar el peligro. Este enfrentamiento empieza con el rechazo de la idea del multiculturalismo. Un fracaso total que ha llevado a este continente al borde de su desaparición. Además, supone rechazar la corrección política que paraliza cualquier posibilidad de un debate serio basado en hechos. El futuro de Occidente pivota en base a naciones valientes, asentadas sobre valores judeocristianos, con la importancia de la tradición, de la santidad de la familia y la vitalidad de una comunidad vibrante. Depende de la educación, de la apreciación del pasado, para entender el presente y moldear el futuro. Hace una semana aprendimos en el mundo de la música que, a diferencia del gobierno español, los españoles tienen sentido común. Y nos han dado 12 puntos, 12 points, en Eurovisión. La mayoría silenciosa se ha manifestado. El capítulo final entre la relación de España e Israel está todavía por escribirse, con el liderazgo valiente y el espíritu positivo que sentimos aquí, con una verdadera amistad que se crea y que servirá para una corrección histórica de capítulos anteriores en nuestras naciones, y la nuestra, que se asentó en este país hace muchos años. Es una amistad verdadera que se arraiga en valores, en la fe, en la creencia en la verdad, en distinguir entre el bien y el mal, en el poder de libre albedrío, en la importancia de la familia, los padres, la educación, la comunidad. De aquí emanan los valores de esta nación única en idioma, en cultura, y viene no de los intentos de asimilar, sino del reconocimiento de las contribuciones mutuas. ¡Viva España! Juntos. Thank you. Muchas gracias.
Polonia se